Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema con tercero de secundaria, el texto narrativo. ¿Y qué es el texto narrativo? El texto narrativo es aquel que relata acciones o hechos que le suceden a unos personajes en un determinado tiempo y lugar. También es aquel que relata acciones o hechos que le suceden a personajes. Y es así que dentro del texto narrativo tenemos una gran variedad de mitos, cuentos, novelas. Los textos narrativos nos cuentan historias en donde diferentes personajes viven diferentes hechos o acontecimientos. Estas situaciones pueden ocurrir tanto en la realidad como en la ficción. Asimismo, los personajes que intervienen pueden ser reales como ficticios. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos una fábula, ¿no? El fanfarrón, dice, un atleta que era muy conocido entre sus conciudadanos por su debilidad, partió un día para tierras lejanas. Volvió después de algún tiempo anunciando que había llevado a cabo grandes proezas en distintos países. Contaba con especial esmero haber hecho de Rodas un salto que nunca antes ninguno de los atletas coronados en los Juegos Olímpicos había sido capaz, en realidad agregando además que presentaría los testigos de su hazaña. Si alguno de los que allí se hallaban presentes venían alguna vez a su tierra, uno de los oyentes tomó la palabra y dijo: «Oye amigo, si eso es cierto, no necesitamos testigos, esto es Rodas, da el salto y muéstralo». Este es un ejemplo de texto narrativo, ya que nos está narrando lo que un personaje habla o cuenta de sus hazañas, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de texto narrativo. Ahora bien, vamos a hablar sobre los componentes básicos de un texto narrativo. Es un marco o la historia o trama. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un marco donde se va a desarrollar la historia, donde va a ser, digamos, donde es el lugar específico, el año o la época. Siempre cuando iniciamos un texto, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que decir el año donde se realiza, dónde se realiza y mencionar a los personajes. Eso es muy importante. En la historia o trama, ahí se refiere qué es lo que vamos a hablar, qué va a ir primero, qué va a ir el inicio, ¿no? El nudo y el desenlace. Pero ¿cómo vamos a hacerlo primero? ¿Cómo vamos a iniciar el, el texto? ¿Cuándo vamos a poner el nudo? ¿Y cuándo vamos a colocar lo que es el desenlace? Un ejemplo de esto es, ¿cómo se llama? La película de Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Se acuerda que empieza diciendo, habían pasado aproximadamente 10 años desde el día en que los Dursley se despertaron y encontraron a su sobrino en la puerta de entrada? Ese es el inicio. Mira, había pasado 10 años, estaba hablando de tiempo, ¿no? Que su sobrino estaba en la puerta de entrada, pero Privet Drive no había cambiado un absoluto, el sol se elevaba en los mismos jardincitos. A ver, entonces ahí lo que nos está diciendo, nos está hablando de la época, de los años, y nos está hablando del ambiente, o sea, dónde se estaba realizando la escena. Bien, ahora hablemos sobre los tipos de narrador. Los tipos de narrador son varios. Acá, digamos, vamos a mencionar solamente lo que es el omnisciente y el personaje, ¿no? O el protagonista, el que está dentro de la obra. También existe el narrador observador, ¿no? Que cuenta todo lo que ve, nada más. Pero basámonos en lo que es el omnisciente. El omnisciente es que todo lo sabe. Él habla antes de que sucedan los hechos, ya que él todo lo ve, todo lo sabe. Entonces él va narrando la historia, adelantándose a lo que va a suceder, ¿no? Ese es el omnisciente. El narrador
protagonista es que narra los hechos interviniendo él en la conversación dentro de la obra o dentro del cuento, ¿no? Él va narrando lo que sucede, pero él está actuando a la vez. Por eso se le llama protagonista. Ahora vemos las etapas para escribir un texto narrativo, ¿no? Y dice, tenemos la planificación, es elegir la historia, es decir, seleccionar lo que vamos a escribir. Pero para esto tenemos que hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué deseo tratar o de qué deseo hablar? ¿Qué hecho real o imaginario voy a escribir o voy a narrar? ¿En qué lugar sucederán estos hechos? ¿No? Tengo que pensar en eso. Otra pregunta es, ¿en qué época sucederán los hechos? Tengo que ya ir imaginándome en qué año o de qué época voy a escribirlo, ¿no? Por consiguiente, ¿qué personajes van a intervenir en la narración? ¿No? Por ejemplo, si es para niños, si es para jóvenes, si es para adultos, entonces de acuerdo a eso voy a ver qué personajes coloco, ¿no? ¿En qué persona gramatical narramos los acontecimientos? ¿Qué significa eso? Es primera, segunda o tercera. Recuerden bien eso. Entonces, si es, digamos, puede ser un narrador personaje, entonces lo va a narrar en primera persona. Si es un narrador omnisciente, lo va a narrar en tercera persona, ¿no? Y si es, digamos, con lo que le dije hace rato, observador, pues lo va a narrar en segunda persona. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos también en lo que es etapas para escribir un texto, tenemos la textualización. La textualización es escribir el borrador de texto en base a un esquema realizado. O sea, hago mi esquema, mi bosquejo, qué es lo que quiero escribir, ¿no? Considerando toda la información desarrollada en la planificación, todo lo que quiero hacer, todo lo que voy a realizar, lo escribo ahí en la textualización, en mi borrador, ¿no? También tenemos revisión, o sea, tenemos que verificar que el contenido del texto esté organizado según la estructura correspondiente, que no haya errores ortográficos, ¿no? También tenemos entonces, como estamos hablando de errores ortográficos, tenemos la corrección. ¿Qué significa? Que vamos a corregir, ¿no?, la gramática. Tenemos que leer el texto, cómo se puede mejorar, que tenga coherencia. No vamos a escribir, digamos, por escribirlo. Tiene que tener coherencia, sentido. Y por último, tenemos lo que se llama la edición. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Una vez realizadas las correcciones, escriben por última vez el texto, ¿no? Y lo publican. Ya el texto debe estar bien hecho. Y para poder ustedes, digamos, hacerlo más interesante para que las personas lo quieran leer, lo quieran, ¿cómo se llama?, adquirir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ponerles imágenes, subrayar bien los títulos, los subtítulos. Entonces, de esta forma, las personas van a estar más interesados en leer el libro. Ahora bien, hablemos sobre la estructura de los textos narrativos. Primeramente, para elaborar un texto narrativo tenemos que colocar un título, ¿no? ¿Qué es un título? Es la palabra o frase que vamos a colocar en la parte de arriba, en el encabezado, y que ahí nos da a entender el contenido o asunto, o sea, qué es lo que de qué se va a tratar el cuento o de qué se va a tratar la leyenda. El título nos tiene que sugerir lo que vamos a realizar, lo que vamos a escribir, ¿no? A ver, para tenerlo claro, el título debe resumir y sugerir el contenido que se desarrollará a continuación. Ahora, después del título tenemos lo que es la introducción o planteamiento. ¿Qué es esto? Esto nos sirve
para introducir los personajes, las fechas, el ambiente donde se va a realizar, o sea, una situación inicial, ¿no? Un conflicto que le sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado, ¿no? Eso nos va a dar en la introducción. En la introducción tenemos que poner todo eso, un preámbulo de todo lo que va a suceder dentro del texto. Que a su vez esto viene a ser lo que llamamos el inicio. Ahora vamos a hacer lo que se llama el nudo o conflicto. ¿Ahí qué sucede? Ahí se habla de lo que le ocurre al personaje principal. Se conoce como problema, o sea, qué es lo que le está sucediendo, cuál es el problema que se enfrenta el personaje principal dentro del texto, ¿no? Y tiene que ver cómo lo va a llegar a desenvolver. Se presenta un conflicto a partir del cual la acción del relato se dirigirá hacia un final. ¿Qué significa un final? Se va a dirigir a la solución del problema o del conflicto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a lo último, que es el desenlace. En el desenlace se resuelven los conflictos del personaje. Si se trata de una novela, por ejemplo, son felices, viven para siempre, eso es lo que siempre dice. A ver, un ejemplo de eso, por ejemplo, dice, ¿no? De Blancanieves, por ejemplo. ¿Qué dice Blancanieves? Una niña hermosa, nace en un palacio con su papá, ¿no? Y con su madrastra era envidiosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Por su belleza, ¿qué hace? La manda a matar. El problema sería eso, que la manda a matar y el leñador no la mata. Entonces, ¿qué hace? No la deja que se vaya lejos, dice, se va caminando, encuentra con unos enanos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y vive ahí con ellos. Hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que la madrastra se entera, sigue el problema, hasta que la madrastra se entera y va a buscarla para matarla, ¿no? Y logra hacerlo, digamos, no matarla, sino que con la manzana envenenada, pues agarra que como entra en un sueño, ¿no? Un sueño profundo hasta que su amado venga y ¿cómo se llama? Le dé un beso y despierta. Miren que ya nos estamos dirigiendo, poco a poco nos estamos dirigiendo al desenlace. Entonces, ¿cuál vendría a ser el desenlace? Viene su príncipe, ¿no? Le da un beso y despierta, se casan y son felices para siempre. ¿Se dan cuenta? Hemos empezado con el inicio, nudo y desenlace. Y en el nudo nos va llevando poco a poco al final. Eso es muy importante que tienen que ustedes recordar, que tiene que llegar al final de la historia, pero desde el nudo ya vamos viendo cuál va a ser el final. A ver, jóvenes, no se olvide de trabajar las páginas 18 y 19 del libro de actividades, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la página 19 les va a venir utilizo lo aprendido. Ahí, por ejemplo, dice, ahora escribe un inicio para configurar el marco de tu narración. Ahí tienen que poner el inicio, o sea, tienen que poner la época, la fecha, tienen que poner dónde se va a realizar todo esto. Ese es el inicio, eso es lo que tienen que escribir, ¿no? También dice un posible final para tu cuento. Usted tiene que imaginarse un final. De acuerdo a lo que les hayan dicho, digamos, lo acuerdo que se imaginan, que es el nudo va llevando al final, y al final escriben solamente el final. También cualquier cosa pueden llamarme a mi WhatsApp para poderles ayudar. En ese caso no se preocupen, yo voy a estar atento para poder ayudarles en lo que necesiten.